Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para poder aprender la preciosa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, verso 1 en adelante. Hoy quiero hablarles del gran poder de Dios para cambiar vidas. Dios puede cambiar vidas. Y vamos a ver acá en el tema, hablando de Saulo, y dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 9, verso 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y él le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase alguno hombre o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visiones a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, para que se cobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus siervos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos aquellos que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Queridos hermanos, esta historia Pablo la cuenta en 3 ocasiones. Están escritas en el Nuevo Testamento, pero aún así eso nos da a entender que la situación que pasó Pablo fue tan importante para su vida y vital. Pero en medio de toda esta escenografía, quiero también resaltar a Ananías. Primeramente, Pablo, en esta ocasión en Hechos, él cuenta y él dice que mientras él iba en el camino, les rodeó una luz. Eso está en el verso 3. Y Jesús le habla. Primeramente, él no se da cuenta que es Jesús. El verso 4 dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el verso 9, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese término significa la vara, y que terminaba en punta, y que cuando se le daba al animal, al caballo o a cualquier animal de pasteo, queridos hermanos, provocaba un dolor. Y lo que está diciendo acá es lo mismo. Te estás golpeando contra algo puntiagudo y te estás haciendo daño tú mismo. Queridos hermanos, el perseguir a la iglesia, el hacer daño a otros, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es hacernos daños a nosotros mismos. Queridos hermanos, quiero continuar. Saulo reconoce
que al que está delante de él es Jesús y lo llama Señor. El verso 9 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Volviendo un poquito atrás, recordamos a Samuel cuando era niño. La primera vez Dios lo llamó Samuel. Vemos a Samuel reconociendo la voz de Dios. Y la tercera vez que llama, el sumo sacerdote le instruye y le dice, cuando escuches esa voz, dile, habla que tu siervo oye. Mira, hermano y hermana, Samuel reconoció a Dios y reconoció su voz. Lo mismo está haciendo Saulo. Está reconociendo y le llama Señor. Eso habla de la comunión que usted y yo debemos tener con nuestro Dios Todopoderoso. En la intimidad de la oración. Escuchar su voz. Al leer la palabra, al escuchar los mensajes de la palabra. Escuchar que Él nos está hablando. Quiero continuar, queridos hermanos. Dice el verso más adelante. Verso 6, él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se pone a disposición de Dios. El verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Y donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. ¿Qué estuvo haciendo esos 3 días después de haber tenido un tiempo precioso con Dios? Dice la Biblia en el verso, queridos hermanos, verso 11, porque he aquí él ora. Estoy leyendo la parte final del verso 11. Él ora. Él estaba orando y Dios le mostró en una visión, el verso 12, y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Quiero entrar ahora a hablar de Ananías. Queridos hermanos, Ananías en primer lugar era un discípulo del Señor. El verso 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Cuando la Biblia se refiere al término discípulo, se refiere a aquel que no solamente aprende del maestro, sino que vive con el maestro. Queridos hermanos, es importante que usted entienda que usted y yo no solamente tenemos que aprender de lo que dice la palabra, sino tener comunión con el autor de la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es un discípulo. El discípulo hace lo que su maestro hace. Mire, hermano y hermana, esto nos da a entender que Ananías era maduro espiritualmente, que era un hombre que realmente amaba a Dios con todo su corazón. Y este término Ananías me sorprende muchísimo. En la Biblia aparece con 3 significados. En el Antiguo Testamento, hablando de David, en la época de David, en la época de los reyes, ahí el nombre Ananías significa Jehová es misericordioso o gracioso. Más después con Nehemías, cuando viene y se construye una de las ciudades de Benjamín, se llamaba Ananías. Y el término ahí Ananías significa Jehová es protector. Después en el Nuevo Testamento aparece la tercera forma. Aún en el hebreo y en el griego la escritura varía, pero traducido al castellano es Ananías. En el Nuevo Testamento, queridos hermanos, el término Ananías significa Jehová ha mostrado su gracia. Y aparece en 3 personajes principales. En el Nuevo Testamento aparece en 3 personajes. El esposo de Zafira, Ananías. Y eso significa Jehová ha mostrado su gracia. Y a pesar de que Dios ha mostrado su gracia en abundancia en ellos, ellos decidieron mentir a Dios y al Espíritu Santo. Después aparece con el sumo sacerdote cuando está juzgando a Saulo, a Pablo. Y por tercera vez aparece, queridos hermanos, con Ananías.
aquel hombre que va y ora, aquel discípulo que va y ora por Saulo. Saulo es Pablo. Y después de orar por él, él recobra la vista. Uno podría decir de la siguiente manera: Dios es poderoso. Dios no necesitaba de Ananías. Tranquilamente Dios podía mandar un ángel o podía hacer un milagro directamente y él ser sanado. Pero no, Dios escogió a Ananías. Dios escogió a Ananías. Y de esta manera Dios quería hacernos entender que su gracia se derrama sobre toda la humanidad. Y Dios muestra su gracia. Y no solo eso, Saulo recibe esa gracia para que él pueda tener dos cosas fundamentales: sanidad espiritual, sanidad corporal y comunión con toda la iglesia. Queridos hermanos, la misión de Ananías era ir a orar por Saulo de Tarso e incluirlo a la familia de Dios. ¿Qué mejor por un discípulo? Dice la Biblia en el verso que hemos leído, en el último verso, Hechos 9:19, habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías lo incluyó y estuvo con los demás discípulos. Para Dios era importante que Saulo entrara a tener comunión con los demás hermanos, con los demás discípulos, para cumplir su obra, su propósito. Dios lo había apartado para cosas fundamentales. Ananías fue un discípulo de Dios y no fue fácil que él tomara esta decisión. Él cuestiona aún un poco. El verso 12 dice: y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entraba y le ponía la mano encima para recobrar la vista. El verso 13: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales para prender a todos los que invocan tu nombre. Y por segunda vez el Señor le dice en el verso 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento mío es. En el verso 11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve, Ananías. Queridos hermanos, no perdamos la fe en nuestras iglesias o en medio de nuestra familia o en medio de nuestra sociedad.